Venga, que estamos grabando ya. Hoy nos vamos a ahorrar unas cuantas horas de guardias nocturnas, mucho trabajo en las maniobras, lectura, películas, Instagram y soledad en el mar. Bueno, o no del todo, porque hoy vamos a navegar con amigos y veremos si es la mejor opción o no, y sobre todo resolveremos el gran misterio de si por fin conseguí llegar a Francia navegando. El gran misterio. Y ese misterio le vas a explicar cuando estás comiéndote lo que obviamente y claramente es un croissant francés. Habrá que ver si lo conseguí esta vez después de muchos intentos fallidos en otros años. Además, el croissant es de la panadería Fresh Pan, de la de al lado de mi casa, así que no está todo resuelto. ¿Y hay croissant para mí? Me habrás cogido un croissant, ¿no? Y la bolsa tiene uno, ¿eh? No es de mentira. Menos mal. O sea, te le puedes ir comiendo si no hace ruido. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy nos vamos a navegar por fin, y esta vez el plural está bien usado, porque este año me he ido con un par de amigos a buscar los confines de las fronteras del país. Un vídeo de navegar en un canal de navegar. No, es un canal de barcos. Ah, vale. Vamos, que hemos tirado para Francia, que a la hora de la verdad está ahí al lado, pero han sido 4 días y 4 noches navegando, conviviendo y disfrutando. Aunque no ha sido fácil, y no lo digo por obtener los permisos en casa, que este año ha sido bastante sencillo y me han dado mucha libertad. Bueno, la última frase cuando me iba de mi mujer no fue "ve con cuidado", no, fue "pero recuerda que me lo vas a tener que recompensar con creces, a mí y a tu querido suegro". No ha sido fácil porque al final hemos salido directamente, navegando 21 horas sin parar, noche y día, con bastante mar de fondo, poco viento y aclimatándonos rápidamente al movimiento y a la convivencia. Porque veremos que no es lo mismo ir solo que en compañía. Son dos formas muy diferentes de navegar. No os perdáis este pequeño viaje veraniego con nosotros hasta los confines de las fronteras. Suena épico eso, ¿no? Confines de las fronteras y eso. Sí, bueno, cualquiera que navegue un poco básicamente dirá menudos pringaos. Y lo peor de todo es que tendrás razón, pero joder, hay que darle un poco de épica. Lo he dicho muchas veces, yo empecé este canal de YouTube solo para tener una excusa para navegar más, y al final me paso el día haciendo inventos. Pero todos los años tengo que presentar ante las más altas instancias de mi casa una solicitud oficial, una petición para poder durante unos días dejar las obligaciones y escaparme a navegar un poco por los mares. Claro, cuando tienes 2 hijos pequeños los permisos siempre han sido breves, y lo siguen siendo, pero este año me han dado el premio gordo, 4 días y 3 noches que al final se convirtieron en 4 noches. ¿Y no tenía tu mujer miedo que no volviera? No sé si mi mujer tiene miedo de que no vuelva o alegría. Para un navegante esto es casi nada, pero para un padre con 2 hijos de 3 años eso es la libertad absoluta. Los últimos años he ido a navegar solo y me encanta, pero este año pensé, mis hijos empiezan a crecer, mi vida vuelve un poco a la normalidad, ¿por qué no ir con mis amigos? Al menos con el mismo tiempo deberíamos poder llegar más lejos, ¿no? Siendo más. Y con esa idea zarpamos un lunes 4 de agosto cerca de las 11 de la noche. El rumbo fue lo más complicado porque el destino cambió varias veces y al final la decisión se tomó a última hora. Bueno, algunos ya lo visteis en el Instagram. Estoy descartando ir a Francia y más bien será ir hasta Gijón. Lo que parecía que era irse para Asturias se va a convertir irse para Francia. Uno hace planes y luego la vida decide por ti, o mejor dicho, el tiempo. Hasta la travesía más pequeña y ridícula se disfruta 3 veces. La primera, navegándola, claro, ese es el objetivo principal. La segunda, recordándola y contándola, como estoy haciendo ahora con vosotros. Y además, cuando la recuerdas te olvidas de los sinsabores y te quedas solo con las partes buenas, con la esencia. Y la tercera, quizás la mejor, planificándola. Porque soñar es gratis, y no sé vosotros, pero a mí me encanta soñar. Abrir el Navionics, medir distancias, calcular cuánto tardaría en llegar a un sitio o a otro. Por cierto, muy mal, señores de Garmin, por capar el Navionics web. Nos habéis cortado un poquito las alas a los soñadores. ¿Qué ha pasado? ¿Que ya no se puede hacer lo de las rutas? Nada, ahora solo vale para ver qué mapas quieres comprar, pero no te deja hacer rutas, ni calcular cosas, ni nada. También uso Navili para ver puertos y fondeaderos donde podría quedarme, o incluso repaso vídeos de otros canales de YouTube, gente que navega de verdad, y sueño con visitar los mismos sitios que ellos visitan. Como soñar es gratis, yo sueño mucho, y una y otra vez calculo cuánto tardaría llegar a las Rías Baixas, o a La Rochelle, o a Canarias, al Caribe, o incluso entrar algún día en la bahía de San Francisco navegando con mi propio barco. Bueno, con tu propio barco no, pero navegando por la bahía de San Francisco ya hemos estado tú y yo. Y llevábamos un cacharro guapo, ¿eh?
Sí, pero la compañía no era muy buena. El problema es que con 4 días tampoco puedes irte muy lejos. Aquí, a menos de 2 días de navegación, no hay muchas opciones. O tiras al oeste o tiras hacia el este. Yo seguía empeñado en llegar a Francia. Unas 22 horas de navegación, más o menos lo mismo que hasta Gijón, pero en la dirección contraria. Y Francia era la idea hasta que la semana antes el pronóstico del tiempo parecía quitárnoslo de la cabeza. 2 días de fuerte nordeste, luego rolando a norte y más tarde un noroeste suave. Ese pronóstico cambiaba todo. El plan pasaba a ser directos a Gijón y luego vuelta tranquila con alguna parada en Ribadesella y San Vicente. Aunque había un par de factores que lo enturbiaban. Lo primero, las orcas. Una manada estaba por el Cantábrico, tras varios incidentes en Euskadi y Cantabria, parecía que iban de regreso hacia Galicia. Ahora, para calcular tus viajes tienes que pensar también en las orcas. Y segundo, los resguardos. La costa entre Cantabria y Asturias está muy expuesta, pocos puertos accesibles, fondeaderos complicados y encima Ribadesella cerrado por el dragado y en San Vicente había unas mareas enormes que lo ponía aún más difícil. Una decisión súper complicada. Menos mal que el día antes la previsión de Windy cambió y con eso cambié yo también. Zarparíamos directos hasta Hondarribia de noche para ganar unas horas extra en estas mini vacaciones. Ya os dije que esta vez quería hacer la travesía en compañía. Los 2 últimos años la había hecho solo y tenía ganas de un poco de vida social a bordo. Además, pensaba que la compañía me ayudaría a llevar mejor las guardias nocturnas. Y ojo, no fue una decisión fácil porque me encanta navegar solo. Quizás porque con 2 niños pequeños mi vida en tierra es ruidosa, caótica y siempre a 1000 cosas. Y cuando voy solo en el barco, lo que me invade es el silencio y la obligación de poner toda mi atención en la navegación. Pero con compañía la cosa cambia, la navegación es menos exigente, compartes las guardias, la comida, las charlas, incluso la pesca. Así que esta vez tocaba en compañía y encontrar tripulantes no me costó mucho. Ahora conozco un montón de navegantes dispuestos a una escapada como esta y claro, lo ideal es una tripulación de navegantes preparados, capaces de enfrentarse a cualquier situación, aunque siendo sinceros, tal vez mejor con amigos, porque en una travesía como esta, más que de aventura, se trata de convivencia y diversión. Y para convivir y disfrutar, qué mejor que buenos amigos a los que si hace falta puedas mandar a la mierda sin que se ofendan. La elección de la tripulación, eso sí que daría para un debate o para un episodio entero. A Roberto y a Javi, alias el Chavo, les conozco desde que éramos adolescentes. Empezamos compartiendo instituto allá por los años 90 del siglo pasado, que viejo me siento ahora mismo. Porque lo eres. Acampadas, viajes, aventuras, deporte, infinidad de fiestas y barbacoas según íbamos creciendo. Todos hemos visto pasar nuestras vidas muy de cerca, junto con un buen grupo de amigos que salió de aquel mismo instituto y que todavía seguimos manteniendo. Roberto siempre ha sido el gran impulsor de todo tipo de planes. Fue uno de los que trajo conmigo el barco de A Coruña navegando. Además es que tiene el PER, así que en este viaje debería ser considerado el segundo de a bordo. Su ánimo y entusiasmo a veces está un poco reñido con su torpeza ocasional. Con Javi no se puede decir que nuestra primera toma de contacto fuese la mejor. Siempre recordaré su frase en el viaje de fin de curso del instituto dirigido a nuestro primer amigo en común. ¿Pero qué haces con estos pringaos? Aún así el destino quiso que acabáramos siendo grandes amigos. Desde aquel punto de inflexión hemos vivido 1000 aventuras juntos. Compartimos piso durante 4 años cuando estudiábamos en la Universidad de Oviedo. Hemos viajado, nos hemos visto crecer como personas y formar nuestras familias. Siempre cerca y encima es mi colega más habilidoso con la pesca, que eso siempre suma en un viaje como este. Así que sí, con amigos las cosas son fáciles, como ya os he dicho, especialmente con esos amigos a los que puedes mandar a la mierda. Pero no era un episodio de navegar. Esto es un canal de barcos en el que hablo de mis mierdas. Tú lo de navegar, no sé, ¿lo pone en el título en algún sitio, en la página web, en algún sitio? ¿De dónde has sacado tú lo de navegar? No sé, algo de náutica, ¿no? Náutica no significa... ¿Tú has visto cuántos barcos hay en este puerto que no navegan nunca y siguen siendo náutica? Ya, eso es verdad. Más vale cenar 2 veces que dar explicaciones. El plan era que en cuanto acostase a los niños me iría para el barco, así zarpar lo antes posible. Ellos estaban haciendo la compra en ese momento y ya llevaban la cena preparada. Los niños se quedaron dormidos muy rápido, pero no iba a dejar a mi mujer cenando sola en casa después de todas las libertades que me había concedido. Así que sí, más vale cenar 2 veces que dar explicaciones. Estivamos todo a bordo y sobre las 11 de la noche salimos por la bahía de Santander. La noche prometía tranquilidad. Las luces de la ciudad nos iluminaban mientras con cero viento avanzábamos con el motor y el piloto automático cenando y charlando relajados. Nada más salir de la bahía comprobamos que el agua se iba a mover más de lo esperado. Un bar cruzado bastante molesto nos acompañaría toda la noche. El helicóptero de salvamento nos sobrevoló mar adentro. Enseguida pudimos comprobar por el ICE y la radio que estaban haciendo ejercicios nocturnos. ¿Cómo le miras ahora siempre, al helicóptero de salvamento? Mis hijos dicen el helicóptero de papá. El helicóptero de papá.
Cuando terminaron nos repartimos las guardias de la noche, serían las 2 de la mañana. Yo haría la primera guardia hasta las 4, Roberto de 4 a 6 y Javi de 6 a 8. Me puse el despertador con la cuenta atrás cada 20 minutos, subí con mi manta y empecé mi guardia con el piloto automático. No fue precisamente tranquila. Pasado Cabo de Ajo, marqué rumbo directo en el piloto hacia Cabo Machichaco, entrando mar adentro. Eso nos llevaba por la zona de pesca y la presencia de múltiples pesqueros con sus potentes focos me mantuvo alerta gran parte de la noche hasta que a eso de las 6 de la mañana apareció Javi y me dio el relevo. Aún así, me quedé durmiendo fuera, quizá no más a gusto, pero sí por lo menos más tranquilo. 15 minutos más tarde apareció Roberto, vio que Javi estaba fuera y se volvió a dormir. Creo que no había pillado bien cómo era el reparto de turnos en las guardias. Por esas horas empezaba a salir el sol, dejando claro que el día tampoco iba a ser tranquilo, el viento seguía ausente, el mar cruzado se hacía cada vez más evidente. Con Javi en la bañera se hizo imprescindible echar las cañas al agua y enseguida conseguimos la primera recompensa. Yo juraría que ese fue el momento en el que Roberto se despertó de verdad. Aproximándonos a Cabo Machichaco, un espejismo de viento nos permitió avanzar unas cuantas millas a vela, dejando atrás la plataforma de gas, hoy almacén de gas, La Gaviota, y enfilando hacia Hondarribia rumbo directo. El viento no duró mucho más. Pasada la isla Ízaro ya íbamos completando las velas con el motor para mantener el ritmo. Así seguimos alternando entre desayunos, aperitivos, comidas y siestas rumbo a Hondarribia. Por el camino nos cruzamos con algunos bancos de bonitos, pero no paramos demasiado en intentar pescar. Lekeitio, Ondarroa, Deva, Zumaya, Guetaria, Zarauz, Orio, todos pasaban a lo lejos mientras nosotros manteníamos el rumbo más corto para intentar completar toda la travesía en la primera jornada y dejar un regreso más pausado. El paso por Zumaya ponía a El Saime lo más al este que había navegado conmigo hasta el momento. La bahía de la Concha, uno de los objetivos del viaje, también la dejamos a lo lejos. En el último tramo volvimos a acercarnos a la costa para tomar rumbo al Cabo Iger con Francia a tiro de piedra. Literalmente, además, a tiro de piedra. Finalmente, y tras tomar el cabo, nos adentramos un poco en la bahía de Hendaya para llegar al puerto deportivo de Hondarribia. No sé los demás, pero yo llegué reventado. Poco o nada había dormido en las últimas 40 horas. El puerto de Hondarribia nos recibió amablemente y con gusto amarramos en el pantalán que nos indicaron. Por teléfono nos dieron todas las instrucciones, aunque a esa hora no hubiese nadie en la oficina para hacer el check-in. Duchas, renovar un poco las fuerzas y un fugaz paseo por el animado pueblo de Hondarribia, pero el cansancio había hecho mucha mella y enseguida estábamos de vuelta al barco, preparando nuestro serrucho de cena para ese día y dispuestos a dormir esta vez de verdad. Estaría bueno ese serrucho ese, ¿no? ¿Estaba pájaro? Yo sí. Le cociné yo, quedó muy bien. Los horarios se nos escaparon un poco de las manos. Parecía que el sueño estaba reñido con nuestras ambiciones. Aún así, yo me desperté bastante pronto y mientras el resto seguía descansando, intenté mantener mi nueva rutina. Salir a correr todas las mañanas y darme un baño en el mar inmediatamente después. Seguíamos todavía en España, la mañana avanzaba y nuestros objetivos iniciales, madrugar y llegar hasta San Juan de Luz, se habían desvanecido. Pero Francia había que pisarla sí o sí, así que antes de zarpar decidimos usar la auxiliar para hacer lo más importante que se puede hacer si uno va a Francia, que es... pues comprar croissant y baguette. Pan y croissant. Baguette y croissant. También las únicas palabras que sabemos decir en francés. Pero nuestro objetivo no se podía dar por cumplido hasta que el Saime no navegase por aguas francesas y por fin poder izar la bandera de cortesía de Francia. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Pero cuenta el resto? No, el resto va otro día. ¿Así? Pues me vas a dejar así. Sí, además te voy a dejar así porque tú siempre te quejas de que hago los episodios muy largos. Joder. Y que los haga cortos. Pues despídete por lo menos. No sé, dale las gracias a los Patreons o algo. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal. Tenéis la campanita para recibir notificaciones. Tenéis enlaces a nuestra tienda y a todas las cosas con las que nos podéis ayudar, tanto en la descripción de este vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Y no podemos despedirnos sin darle las gracias a nuestros Patreons y que tenéis sus nombres puestos por aquí. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor.